A esta hora hay temas importantes de oftalmología que hay que escuchar y principalmente hay que ver cómo está uno. Hay que consultar al doctor Sebastián Rivera Moirano o a tu oftalmóloga de confianza, pero vamos a tratar temas importantes como todos los lunes con esta presentación. Vamos. Doctor Sebastián Rivera Moirano, médico oftalmólogo y cirujano ocular. Atiende consultas de pacientes niños y adultos sin límites de edad. Turnos al 291-649-7455 o personalmente en Estomba 641. Seguinos en Instagram como Rivera Moirano. Exactamente, síganlo al doctor Sebastián Rivera Moirano en Instagram como Rivera Moirano, @Rivera Moirano, así lo van a encontrar en Instagram. Y nos encontramos como todos los lunes. ¿Cómo dice que le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Excelente, muy bien. Acá bueno, este tema me gusta mucho, todos me gustan, pero como uno usa lente de contacto, siempre a pedir, por favor, doctor Sebastián. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema del uso de la lente de contacto. Por favor. Lo primero que quiero aclarar es que hay múltiples tipos de lente de contacto y son para múltiples usos. Por supuesto vamos a hablar de lo más frecuente, pero digamos, uno asocia la lente de contacto solamente con algo, digamos, para no tener que usar anteojos, y si bien es así, hay distintos tipos de lentes de contacto, que se clasifican en dos grandes grupos de lentes de contacto blandas, que son las más frecuentes, y hay también lentes rígidas. Después hay también lentes esféricas, que son las más comunes para miopía, hipermetropía, lentes tóricas, que se denominan así a las que se utilizan para corregir el astigmatismo, y lentes de contacto multifocales que nos dan visión de lejos y también visión de cerca, corrigiendo en algunos casos la presbicia. También hay lentes de contacto cosméticos, por ejemplo, cuando alguien quiere cambiar el color de sus ojos y decide colocarse una lente de contacto. Y también hay terapéuticos, que esto es muy importante porque hay enfermedades que el tratamiento puede ser el uso de una lente de contacto, como por ejemplo el queratocono, posterior a alguna cirugía de córnea, como por ejemplo una cirugía láser llamada LASEK, que consiste en sacar el epitelio para corregir el aumento que tiene ese paciente, para no usar más anteojos. Tiene que tener puesto una lente de contacto durante una semana para regenerar el epitelio de la córnea. Y bueno, ¿quién es el encargado de recetar las lentes de contacto? Es el oftalmólogo, que va a hacer pruebas sobre todo en cuanto a la lubricación. Tiene que hacer una anamnesis del paciente acerca si tiene puntos en contra o no, como por ejemplo si es hipotiroideo, si tiene problemas de tiroides, si tiene enfermedades reumáticas como artritis reumatoidea, menopausia y bueno, múltiples factores que pueden afectar lo que es la calidad de la lágrima, porque básicamente para el uso normal de una lente de contacto tenemos que tener buena lubricación en los ojos. Y un punto que a mí me gustaría dejar muy en claro, antes que vos me hagas algún tipo de pregunta, es que quiero recalcar que todo paciente que tenga lente de contacto debe poder manipularlas él mismo. O sea, ¿qué quiero decir? Que el paciente, para usar lente de contacto, tiene que estar con la capacidad de poder colocárselas y sacárselas, porque uno de los puntos básicos es que no debemos dormir nunca con la lente de contacto puesta. O sea, yo he recibido pacientes que no se pueden abrir los ojos porque tienen mucha aprensión, y le digo, ¿cómo haces para colocarte la lente de contacto? No, voy una vez por semana a la óptica y me la cambian. Y en la óptica no le recomiendan, qué raro, ¿no? Por una nueva. Claro. Bueno, justamente, digamos, o sea, hay que partir de la base de que la parte donde va a apoyar la lente de contacto es la córnea, que ya hemos hablado en algunos casos de ella, y la córnea es un tejido transparente, y al ser transparente no tiene vasos sanguíneos, no tiene ni venas ni arterias, o sea que la oxigenación le llega a través de las lágrimas. Si nosotros colocamos una lente de contacto adelante, por más que hay lentes de contacto que son hidrofílicas, que significa que son atravesadas por la lágrima, le está llegando mucho menos cantidad y calidad de lágrima, por lo tanto menos oxigenación. O sea que las horas de la noche son fundamentales para los usuarios de lente de contacto para que esa córnea respire, como usando una palabra, digamos, para que se pueda entender. Seguro. Doctor, y otra cosa que quiero dejar en claro es que el usuario de lente de contacto, como son muy cómodas, siempre y cuando sean bien toleradas, se olvida de sus anteojos. No actualiza el anteojo, lo pierde, lo rompe, lo extravía y no utiliza durante muchos años más anteojos aéreos. Y eso también es algo de mala práctica,
porque, por ejemplo, vienen pacientes con una conjuntivitis virósica, que toquemos madera, que no se la contagie nadie, pero al que le toca es bastante incómodo y durante 15, 20 días o un mes no va a poder utilizar lente de contacto. Entonces vienen con los ojos con esa patología y quieren que nosotros le recetemos un anteojo aéreo en el peor momento, digamos. Claro. O sea, no es el momento para poder medir y ver cómo va a ver el paciente con el aumento que le corresponda. Entonces, todo usuario de lente de contacto debe tener sus anteojos aéreos actualizados. Y aparte, yo te hago un ejemplo, por ejemplo, supongamos que vos estás durmiendo, se prende fuego tu casa o hay un accidente o lo que sea, tenés que salir corriendo. Si vos tenés una graduación alta y ves borroso, no te vas a poner lente de contacto si tenés que salir corriendo por una escalera. Claramente. Tenés que tener anteojo aéreo. Después ejemplos hay múltiples, o sea, uno a veces con una graduación alta se levanta a la noche y va de memoria a su baño porque sabe dónde queda. Pero cuando vos vivís en una casa o estás en otro lugar temporariamente, ¿cómo haces para levantarte y ir a la noche sin ver, a ciegas? Si no sabes si hay escalones, si no sabes dónde está la puerta, dónde se prende la luz, tenés que tener los anteojos aéreos. Y eso es lo que vemos muy frecuentemente en la consulta, que aquel usuario de lente de contacto deja de lado por completo los anteojos aéreos, no los tiene actualizados o no los tiene directamente, y eso es de mala práctica. ¿Por qué? Porque aquel que usa muchas horas la lente de contacto, digamos de que se levanta hasta que se acuesta, en algún momento de su vida va a tener algún tipo de problemas y se va a volver intolerante a la lente de contacto. O sea, la lente de contacto va a empezar a molestar, a no tolerarla todo el día, hasta que llega un momento que directamente se contraindica seguir usando la lente de contacto por múltiples causas que pueden causar desde pequeñas lesiones en la córnea llamadas queratitis o hasta una úlcera de córnea o hasta un absceso, que es algo mucho más grave, pues una úlcera infectada. Estamos hablando de lente de contacto. Buenas tardes, dice un oyente. ¿Qué recomienda el doctor Rivera Moirano? ¿Lentes blandas, descartables, no descartables? ¿Relación precio, duración, calidad? Siempre es mejor si podemos usar lentes de contacto blandas, salvo que tengamos alguna contraindicación, y siempre son mucho más higiénicas y, digamos, convengamos que la duración de la lente puede ser de diario, o sea, usar todos los días una lente de contacto nueva, que se llaman One Day, que por supuesto el costo aumenta, digamos, multiplicado varias veces lo que puede salir otro tipo de lente de contacto. Hay lentes de contacto de una duración semanal, hay lentes de contacto de una duración mensual. Eso ya lo dejo a criterio de quien quiera usarlas y cómo las quiera usar. Lo que no se debe hacer es, por ejemplo, comprar una lente semanal y dejársela 3 meses. Claro, el ojo avisa cuando o cuando me doy cuenta que tengo que cambiar la lente, pero antes de contestar esta pregunta, voy a engancharla con otra para que haga toda la respuesta. Correcto uso de la lente de contacto, ¿cuándo limpiarla cada vez que la saco del ojo? ¿Cómo me higienizo? ¿Cómo higienizo la lente de contacto? Y luego, ¿cuándo me doy cuenta que ya la lente la tengo que cambiar? Bueno, te das cuenta que la lente la tenés que cambiar cuando mirás en la cajita y dice uso semanal y van 7 días que la estás usando. Bien. Ahí te das cuenta, porque cuando el ojo te avisa, entre comillas, que no estás tolerando bien la lente de contacto, eso no está bueno. O sea, si tu ojo, primero que si vos tenés síntomas de molestias en la lente de contacto, puede ser que no seas candidato al uso de la lente de contacto. No todo el mundo puede usar una lente de contacto, por eso primero se hace una prueba de adaptación y tolerancia y se ve cómo ese paciente y ese ojo puede tolerar la lente de contacto. Pero cuando siempre es de buena práctica tener las lentes de contacto y que hagamos de cuenta que no las tenemos, o sea, no hay que sentirlas. Si el ojo empieza a arder, a molestar, a irritarse y el paciente parpadea demasiado y le molesta la lente de contacto, el ojo está avisando que hay que quitarla, usar los anteojos aéreos por el resto de ese día y al día siguiente volverlas a colocar. Si al día siguiente las colocamos y nos molestan, eso amerita una consulta con su oftalmólogo. No es normal que la lente de contacto moleste. Pero bueno, las lentes de contacto van acumulando con el uso, desde proteínas hasta hongos, bacterias, y bueno, realmente cuando molesta mucho es porque si lo miramos con un microscopio nos asustaríamos de la flora y fauna que hay en esa lente. Tal cual, el correcto uso, higienización de las manos, de la lente, cada vez que nos sacamos y nos ponemos. Sí, hay que lavarse bien las manos con agua y jabón, luego secárselas,
porque uno de los problemas cuando uno quiere colocar la lente de contacto es que como la lente la sacamos de un líquido donde se conserva, esa pequeña humedad, esa gotita que queda en el ojo, hace que la apoyemos en el ojo y muchas veces nos queda pegado en el dedo en vez de en el ojo, ¿no es cierto? Entonces a veces hay que hacer 2, 3 veces intentar y siempre secarse el dedo, que en general es el índice, con el cual apoyamos la lente de contacto, que tiene un derecho y un revés, o sea, tiene una concavidad mayor, porque las lentes son tan blanditas que parece que no tuvieran un lado, pero sí, lo tienen. Y bueno, entonces hay que ver cuál es la parte más cóncava, más curva, digamos, y ese es el lado correcto. Y bueno, y hay que secarse el dedo 2 o 3 veces hasta poder colocarla, porque una vez se la apoya correctamente, pero la lente en vez de quedar en el ojo queda en el dedo o incluso se nos puede caer. O sea que no es tan fácil colocarse la lente de contacto, lleva práctica, y bueno, justamente el contactólogo, que es una subespecialidad de la óptica, es el encargado de tomar esas pruebas y enseñarle al paciente cómo colocárselas. El oftalmólogo es quien está encargado de recetar qué graduación y ver si es apto el paciente para realizar las pruebas, y es el contactólogo, que es una subespecialidad de la óptica, quien enseña y también le vende las lentes de contacto adecuadas para cada paciente. Ahí está. ¿Algún concepto más que tengamos que tener en cuenta para ir cerrando en cuanto a la... Creo que hemos dado un pantallazo sí. general, digamos, de cómo es el uso de la lente de contacto, de para qué sirven. Digamos, el uso mayor es para corregir miopías, hipermetropías y astigmatismo, que son problemas refractivos del ojo que hacen que uno no vea sin el uso de un aumento adecuado. Y bueno, el concepto básico es dejar claro que nunca hay que aguantar la lente de contacto, siempre cuando la lente hace que el ojo arde y moleste, nos está indicando que hay que quitarla. Y bueno, y a veces para prolongar la vida útil de la lente de contacto es de buena práctica lo que yo les comento a veces a mis pacientes, que hay que tratar de evitar ponérselas cuando nos levantamos y sacarla a la noche cuando vamos a apagar la luz en la mesita de luz. O sea, hay que darle algunas horas de respiro siempre y cuando se pueda, pero por ejemplo cuando uno llega a casa a las 8 o 9 de la noche, no dejárselas puestas hasta las 11, 12, sino ya usar los aéreos para cenar, para mirar televisión, y dándole algunas horitas, porque eso va a prolongar los años que vamos a poder utilizar la lente de contacto. Ahí está, brillante. El doctor Sebastián Rivera Moirano, @Rivera Moirano, así lo siguen en Instagram, @Rivera Moirano. Doctor, hasta el próximo lunes. Bueno, cómo no, que tengan una muy buena semana. Un abrazo grande. Un abrazo. Doctor Sebastián Rivera Moirano, médico oftalmólogo y cirujano ocular. Atiende consultas de pacientes niños y adultos sin límites de edad. Turnos al 291-649-7455 o personalmente en Estomba 641. Seguinos en Instagram como Rivera Moirano.